está referida a, bueno, aspectos contemporáneos de la arquitectura. Digamos, vamos a tratar sobre los últimos 30 años que está pasando en el campo de la arquitectura y la ciudad. Y concretamente la de hoy sería una clase relacionada con tres temas en particular, que son fenomenología, minimalismo y lo que se denomina arquitectura diagramática. La clase que viene va a estar referida a otros aspectos también de la contemporaneidad relacionados con el tema de patrimonio o cuestiones patrimoniales, sobre todo enfocado a la idea del patrimonio moderno, cómo se trabaja o cómo se ve el patrimonio moderno en la actualidad. Y el otro tema es arquitecturas alternativas o, digamos, aquellas arquitecturas que tratan de contrastar o de oponerse al Star System. Y entonces con estos 5 temas, que por supuesto no cubren absolutamente todas las cuestiones contemporáneas, pretendemos como terminar o darle un cierre a la cursada de este año de historia. Y por supuesto con la aclaración de que nos quedan muchos temas afuera, especialmente sobre todo de las grandes figuras que son determinantes o muy gravitantes en la actualidad. Y tal vez ahí el consejo es, bueno, vean, hay muchos videos en internet muy interesantes, sobre todo de Fernández Galiano. Justamente hay 4 relacionados con estos personajes que decimos centrales en la arquitectura actual, que son Kohlhaas, Herzog y de Meuron, el grupo Saná y, bueno, no me acuerdo cuál es el cuarto, y Renzo Piano, no Renzo Piano, sino Norman Foster, que son como los emergentes más visibles de la arquitectura en la actualidad, digamos, pensando en la idea del Star System, ¿no? De las grandes figuras. Bueno, para empezar, algunas problemáticas que se plantean en el siglo XXI, no resumidas, sino simplemente listadas así aleatoriamente, digamos, podrían ser las que están aquí, ¿no? La erosión del relato moderno, digamos, la idea de que finalizan los grandes relatos, que ya no hay relatos totalizadores respecto a cómo pensar el mundo. La noción de antropoceno, que es esta idea de que estamos en una nueva era geológica, donde la incidencia de la mano del hombre es un factor determinante en procesos globales o generales. Una nueva etapa de globalización se puede entender en el sentido de que la globalización no es un fenómeno tan reciente, digamos. Muchos hablan de la globalización prácticamente a partir del Renacimiento en adelante, o por lo menos el descubrimiento de América, y después sucesivas etapas donde este mismo concepto, esta misma idea se va reformulando, y evidentemente en la actualidad o en los últimos años se acentuaron estos procesos. Inclusive el tema de la pandemia también nos pone frente a estas situaciones de tener que compartir todos las mismas problemáticas, ¿no? Muy acentuado justamente por esta situación particular. La revolución en los medios digitales nos posiciona frente a una tercera revolución industrial o quinta revolución industrial, de acuerdo a cómo veamos las sucesivas transformaciones, sobre todo desde el punto de vista de los combustibles. Y tal vez, bueno, hablar de revolución industrial cuando en realidad estamos hablando de tecnologías de la información y de la comunicación parece contradictorio, pero obviamente hay una reformulación sobre todo de las formas de producir industriales. Nuevas formas de organización del trabajo tiene que ver con esta idea del postfordismo, de nuevas formas de producción que tienen que ver con el toyotismo o con situaciones contemporáneas, donde cambian totalmente las formas fordistas, fundamentalmente de principios del siglo XX o de que fueron habituales hasta por lo menos la mitad del siglo XX. La revolución financiera en la década del 90 es un cambio fundamentalmente en el plano económico que nos lleva al tema de la desregulación y de lo que se llama el neoliberalismo, que fue lo que fue predominante en esas décadas y hasta el día de hoy en alguna medida.
Una nueva relación arte-arquitectura. Bueno, la arquitectura se acerca paulatinamente en varios aspectos cada vez más al campo del arte, y a su vez el arte también se empieza a relacionar con la arquitectura. La reconsideración del hábitat social y la incorporación de la idea de la ciudad informal también es un tema contemporáneo, en el sentido de que, bueno, antes consideramos que la ciudad informal era un problema que había que erradicar, y ahora lo consideramos un tema a tratar que no tiene una solución tan sencilla, y evidentemente hay que incorporarlo como una problemática a desarrollar, y tal vez no a modificar tan rápidamente como se pensaba en la década del 60 y del 70. Bueno, la dimensión conceptual de la casa, por supuesto, cambia totalmente. Las ideas de mínimo habitable, se piensa en formas de hábitat mucho más flexibles en la actualidad, respecto sobre todo a lo que se pensaba en la década del 20 y del 30 del siglo pasado. El efecto Bilbao nos pone frente a, bueno, a un, eh, a un edificio concreto que es el Guggenheim de Bilbao, que ha generado, bueno, un cambio drástico en muchos aspectos de la arquitectura, a partir de cómo se concibe la arquitectura, cómo se fabrica, utilizando métodos que provienen de la fabricación industrial, de aviones concretamente, y el efecto Bilbao obviamente está referido a la idea de la marca ciudad, o cómo las ciudades se tratan de posicionar en un mundo globalizado y diferenciarse y empezar a generar situaciones particulares para posicionarse a nivel global. Esto tiene que ver también con la idea de las marcas, ¿no? El auge de, bueno, cómo las marcas se diferencian y empiezan a generar nichos de mercado y abarcar distintos mercados a partir de justamente de la diferenciación. La necesidad de distinguir entre arquitectura de proposición y de producción nos pone frente a entender de que hay una arquitectura más de tipo de producción y otra más de propuesta. Entonces aparecen los arquitectos, bueno, los arquitectos estrella y los que, como comentábamos recién, y por otro lado hay una producción de arquitectura más anónima o más no tan identificada con determinados arquitectos, que también es importante considerar, ¿no es cierto? Nuevas formas de producir arquitectura van desde, bueno, lo que decíamos recién, de la idea de los grandes estudios, por un lado, que emplean 100 arquitectos, el caso de Foster, el caso de Coljas, y por otro lado aparecen otras formas de producir arquitectura que tienen que ver con colectivos de arquitectos, trabajos en taller y trabajos también relacionados con cuestiones artesanales que empiezan a reivindicarse de alguna manera o a volverse a utilizar. En un contexto sociopolítico, podríamos hablar, y más ligado a nuestra situación particular de América Latina, primero, por supuesto, estamos en un momento alejado absolutamente de lo que se llama la Edad Dorada, que es los que se llaman también los gloriosos 30, que es desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, la mitad de la década del 70. Y a partir de ahí entramos en situaciones diversas, como la década del 80. Para América Latina fue una serie de gobiernos de la vuelta a la democracia, ¿no? En casi todos los países de América Latina, también en países de África y Asia. Esta también se la caracteriza en algún punto como una década perdida. Eh, el consenso de Washington, que es este nuevo acuerdo económico que también nos pone frente al neoliberalismo, con la primacía del mercado. Y desde los 90 en adelante aparecen cuestiones de inestabilidad política en Latinoamérica, y en la primera década del siglo XXI evidentemente hay un cambio en América Latina muy importante, que es los gobiernos progresistas, digamos. Yo acá puse una pregunta que es neopopulismo o centroizquierda, que bueno, simplemente es, bueno, cómo uno puede cuestionar o pensar estos procesos, pero obviamente han sido gobiernos progresistas que aportaron cambios sustanciales en muchas realidades, ¿no? Sobre todo en Brasil o en nuestro país inclusive, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Y un poco la referencia que tomamos para entender estos procesos en las últimas décadas son estos, acá, 3 libros como ejemplo: el de Dolores Béjar, de la historia del siglo XX, que es un poco lo que siempre utilizamos como
libro para Historia 3, y sobre todo para este último periodo, inclusive en reemplazo del libro de Hobsbawm, porque este libro enfoca mucho más claramente lo que ha pasado en los últimos años. El texto de Daniel Cohen, economista francés, que bueno, lo estamos viendo justamente en el práctico actual, tres lecciones sobre la sociedad postindustrial, y un libro que hace una referencia a este tema de cómo pensar la globalización en etapas distintas y cómo se ha acentuado en la actualidad. En el campo específico de la ciudad y de la arquitectura y de la ciudad, acá hay algunas referencias que tomamos, que ya venimos tomando de años anteriores, que las quería mencionar. Solá Morales, arquitecto y filósofo, nos habló, bueno, ya falleció Solá Morales, nos habló nos hizo pensar, digamos, a partir de la idea de topografía o de cartografiar, digamos, la realidad contemporánea, haciendo una analogía con el trabajo de un cartógrafo, de un geógrafo o de un topógrafo, ¿no? Que va a relevar un territorio y va a ver qué se destaca del territorio, qué aparecen como corrientes importantes, y con esa idea pretendía hacer una lectura de qué está pasando bueno, para, para el momento en que escribe Solá Morales, qué pasaba en ese momento contemporáneo, ¿no? Y hablaba fundamentalmente estaba bastante ligado con la idea de existencialismo o de arquitectura existencialista. Zaira Polo, con un texto que ya es bastante conocido, Un mundo lleno de agujeros, publicado en la revista del Croquis, también hacía eh, una cartografía de lo contemporáneo en base a un modelo de mercado y creaba una serie de categorías que son las que están acá indicadas: poder, potencia, determinación, expresionismo maquínico, integración, diferenciación. Y Moneo, otro arquitecto y también escritor, historiador en algún sentido, hablaba en la década del 90 de fragmentación o de construcción por un lado y de minimalismo y arquitectura de paisaje o nueva topografía para cartografiar lo contemporáneo. También otro texto que utilizamos bastante años anteriores es de Jorge Silvetti, que hacía esta clasificación de programismo, tematización, blobs o metaesferas y literalismo. Y bueno, centralmente lo que sí estamos tomando más concretamente en los últimos años es el último capítulo de Frampton, eh, de Historia Crítica de la Arquitectura Moderna, con la arquitectura en la era de la globalización, y hay un capítulo que promete Frampton incorporar nuevo para actualizar su siempre vigente Historia Crítica de la Arquitectura Moderna. Y el otro texto que estamos tomando centralmente es el de Montaner, que también hace su propia categorización, ¿no? Con la idea de continuidad del racionalismo por un lado, organicismo por otro, cultura, tipología y memoria urbana, arquitectura y fenomenología, coincidiendo con Ignacio Solá Morales, fragmentación, caos, iconicidad, diagramas de energía y arquitecturas informales, y el último punto que no lo veo. Por otro lado, también hemos tomado bastante en cuenta la historia de la arquitectura contemporánea de William Curtis, con también algunos capítulos que son los que están señalados aquí, centralmente, que son los últimos capítulos, que también esta es una historia a la cual Curtis incorpora permanentemente nuevos capítulos, y sobre todo una versión globalizada o incorporando Asia, África y América Latina en una visión, digamos, siempre centroeuropea, digamos, ampliando ese campo de visión. Roberto Fernández, un historiador argentino, también ha hecho dio un curso en su momento en la Facultad de Arquitectura y ha escrito cantidad de libros sobre la situación contemporánea, y él hace una clasificación en tipologismos, estructuralismos, arquitectura constructivista, contextualista, comunicacional, formalista, deconstruccionista y fenomenologista. Acá lo que pueden ver, obviamente, con este listado que estamos haciendo, es que empiezan a haber coincidencias en algunas caracterizaciones,
y también algunas diferenciaciones, por supuesto, entre los autores. Otro autor que hemos incorporado más recientemente, a través de una traducción que hicieron Agustín y Ana Brandoni, con este libro de Malgrave, de Francis Malgrave, que, bueno, él hace esta clasificación en deconstrucción, arquitectura topográfica, forma sin retórica, pragmatismo, minimalismos, neomodernismo, arquitectura fenomenológica y sustentabilidad. Por supuesto, esto tal vez está más orientado al campo de la teoría, ¿no? Ya el título del libro lo está diciendo, una introducción a la teoría arquitectónica. Y otro libro de referencia, y sí, ya más absolutamente ligado al campo de la historia, es el de Jean-Louis Cohen, donde también los últimos capítulos nos hablan de la situación contemporánea, a través de, por ejemplo, entre el elitismo y el populismo, después del 68, arquitectura para la ciudad, una temporada posmoderna, como lo llama el posmodernismo, y tal vez está bien esta caracterización de temporada, que fue algo, por lo menos para el campo de la arquitectura, absolutamente pasajero. Del regionalismo al internacionalismo crítico, que esta es como una revisión de la idea de Frampton, del regionalismo crítico. El neofuturismo optimista del high-tech, los límites de la arquitectura y puntos de fuga, que sería referirse a algunas arquitecturas muy actuales. Bien, para hablar de fenomenología de la arquitectura o la incidencia del existencialismo en la arquitectura, partimos de, bueno, este filósofo que ha sido fundamental en el siglo XX, Heidegger, y sobre todo acá estamos viendo la vivienda construida en la Selva Negra, en Alemania, en el sur de Alemania, donde desarrolló gran parte de su obra Heidegger. Esta casa fue construida encargada, digamos, o la gestionó su mujer, para que pudiera tener un lugar apartado para poder pensar y trabajar en sus escritos, y los escritos más importantes de Heidegger los desarrolla en este contexto, en esta cabaña. Y bueno, su influencia ha sido fundamental en el sentido de pensar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pensar en, bueno, cómo reconstruir las ciudades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Y su escrito, su famosa conferencia, Construir, Habitar, Pensar, justamente era una charla, una conferencia destinada sobre todo a los arquitectos que tenían que justamente intervenir en esa reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial de la ciudad europea, ¿no? Y por supuesto él hace una hincapié en el tema de vivir el hábitat a partir de la experiencia personal, y no pensarlo en función de una idea externa al hombre, sino pensarlo desde sus propias vivencias, ¿no? Por eso piensa en un hábitat enraizado en la tierra, en el lugar, en el contexto, que también tiene que ver con ¿no? En algún sentido, con el pensamiento nazi de tierra y sangre, ¿no? Que lamentablemente, obviamente, los nazis pensaban centralmente en esta noción del hábitat del pueblo alemán, enraizado con el trabajo de la tierra, y bueno, y todo lo que implicó en ese momento estas ideas en el campo del nazismo, concretamente. Pero por otro lado, obviamente, digamos, acentúa este tema de empezar a pensar de otra manera diferente la modernidad, ¿no? Sobre todo la técnica, no tan ligada a lo racional, a los estándares mínimos y a la producción industrial, sino más ligada a cuestiones vitales o cuestiones de experiencia del ser humano. Y por otro lado, Tesenov, que también es arquitecto alemán, también en algún punto ligado al nazismo, y que siguió desarrollando después su obra, nos llevaba más hacia el trabajo artesanal y a las ideas de la ciudad pequeña o del el hábitat más ligado a cuestiones de la ciudad tradicional, ¿no? Y concretamente en el año 47 elaboran un manifiesto, Tesenov, Lili Reich, Max Taut, no Bruno Taut, sino Max Taut, su hermano, y Bartin, donde promueven la idea de volver a la ciudad tradicional,
y a la búsqueda de lo simple y lo válido. Un manifiesto que poco coincide con la conferencia de Heidegger, Construir, Habitar, Pensar. Y por supuesto, desde el campo de la filosofía, esto se inicia prácticamente a principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo con Edmund Husserl, sus escritos de ya de 1901. Husserl fue el maestro de Heidegger, a quien poco le agradeció porque justamente cuando fue interventor o rector de la Universidad de Heidegger, aplica las ideas de los nazis, le quitan el doctorado honoris causa que tenía Husserl y inclusive no le permiten el uso de la biblioteca en Friburgo, o sea que hay una persecución terrible, ¿no? En ese momento hacia los judíos, ¿no? Concretamente, promovida por Heidegger justamente, ¿no? Que después, bueno, él lo niega y hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Hay una novela que escribió Feynman, José Pablo Feynman, en argentino, que se llama Las argucias de la razón, que justamente de forma novelada trata de explicarse el fenómeno Heidegger, ¿no? Como alguien con esa amplitud de pensamiento en algún sentido terminó en un momento apoyando el nazismo. Otros filósofos que también trabajaron en el campo de la fenomenología son Max Scheler, con un texto del año 28 que fue también muy influyente en la arquitectura, y una revisión de esas ideas la propugna Jean-Paul Sartre con sus escritos a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Otro personaje del campo de la filosofía importante es Merleau-Ponty, ya en la década del 50 en adelante, sobre todo con fenomenología de la percepción y la poética del espacio. Y en el campo de la arquitectura se podrían señalar una serie de personajes y sobre todo la segunda etapa de los Siam, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a aparecer temas muy diferentes a los de la primera etapa Siam. Por ejemplo, el Congreso, el Siam sexto, hay una búsqueda de una arquitectura que pueda satisfacer necesidades humanas, se incorpora la idea de centros cívicos y unidades residenciales, y los sucesivos Siam van tomando temas como la humanización de la ciudad. Alvar Aalto, Luis Kahn, Ernesto Rogers en Italia, influenciado también vía las nociones de fenomenología de filósofos como Enzo Pazzi o Antonio Banfi. Y finalmente Aldo van Eyck, bueno, por supuesto un arquitecto holandés que tuvo una influencia importantísima en las últimas etapas del Siam y en la constitución del Team 10. En el campo del cine, simplemente a modo de ejemplo, podemos señalar las películas de Jacques Tati y particularmente esta película Mi tío, donde hay un contraste a partir del personaje central que es un niño que vive con sus padres en la periferia de París, que es la imagen que se ve a la derecha abajo, ¿no? En una ciudad moderna, en una casa absolutamente moderna y automatizada, y por otro lado contrasta su vida permanentemente con la relación con su tío que vive en el centro de París, en la ciudad tradicional, y empieza a hacer una crítica, por supuesto, centralmente a la arquitectura moderna de la década del 20 y del 30. Y dentro del campo de la arquitectura empiezan a aparecer personajes interesantes como Lewerentz, que es un arquitecto sueco que realiza sus arquitecturas fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, sobre todo en el tema de arquitectura religiosa y ligada a cementerios y a crematorios, en un contexto, por supuesto, como el contexto sueco de un país socialdemócrata que no tuvo intervención en la Segunda Guerra Mundial, y eso le permitió consolidar un sistema, bueno, justamente lo que se llama el estado de bienestar, y promover muchas arquitecturas, sobre todo en el campo de la vivienda y de la educación y de la salud,
donde estos arquitectos tienen posibilidad de experimentar y de realizar sus arquitecturas. Por otro lado, Lewerentz es un arquitecto que no desconoce las vanguardias, tiene relación totalmente porque aparte viaja mucho por Italia y por Alemania y entra en contacto con las vanguardias y con Bauhaus y con todo lo que se estaba promoviendo desde la arquitectura moderna, y sin embargo tiene una relación más con lo vernáculo, con lo tradicional, y sobre todo trabaja mucho en restauración de edificios patrimoniales como iglesias, lo cual le permite justamente estudiar en profundidad cómo están desarrollados esos edificios y cuál es la tradición constructiva, ¿no? Que después lo aplica de alguna manera en términos modernos en sus arquitecturas. Y acá podemos ver algunos de sus edificios emblemáticos, el uso tan particular del ladrillo, de las bóvedas, que también, por supuesto, había recuperado Antonio Bonet y también Le Corbusier en ese momento, simultáneamente prácticamente. Y realiza, sí, fundamentalmente en Estocolmo, algunas de estas obras que estamos viendo, la iglesia de San Marcos, en el año 56-60. Aquí vemos la aplicación de métodos reguladores de la sección áurea. Bueno, y esta aplicación tan particular del uso del ladrillo, no del ladrillo pensado en términos abstractos, como puede ser la utilización que hace el ladrillo Louis Kahn, por ejemplo, pensando en la biblioteca de Exeter o pensando en tantas obras de Kahn en Dhaka, en Asia. Aquí hay un uso del ladrillo, bueno, en su materialidad y en sus distintas alternativas, cosa que también Alvar Aalto había hecho, sobre todo en su casa experimental en Murazzalo. Y simultáneamente, por supuesto, acá está la influencia también de la obra de Le Corbusier, ¿no? Las casas Jaul. Esta es una influencia que Lewerentz conoce y menciona y de alguna manera lo inspira, ¿no? Para una utilización tan particular de las técnicas constructivas. Por supuesto, acá también estaría ligadas las nociones de brutalismo, ¿no? Con este tipo de arquitecturas. Y saltando ya más a las cuestiones contemporáneas, aparece la obra en este caso, de Herzog y de Meuron, arquitectos suizos ligados a a su lugar de origen, Basilea. Y aquí vemos cómo empiezan a utilizar tradiciones vernáculas, a recuperar tradiciones vernáculas en términos contemporáneos. Esta vivienda construida como casa de fin de semana para ellos mismos en Italia, en la zona de Liguria, con la utilización de piedras lajas y una noción muy particular de la estructura que nos permite entender que está utilizada la arquitectura vernácula en términos contemporáneos, ¿no? Esto, digamos, está trabajado con una estructura de hormigón, ¿no? Que se ve claramente en la planta, ¿no? La estructura en cruz, y que después va apareciendo en el exterior, que esta era una de las características del brutalismo. Pero cuando vemos cómo resuelven, por ejemplo, las esquinas, donde no aparece justamente la estructura y hay una continuidad, ¿no? con el uso de la piedra y por lo tanto con la idea esta de la piel, ¿no? Del elemento que recubre, evidentemente hay un tratamiento que está alejado de la idea, por ejemplo, del brutalismo, ¿no? Donde tal vez haber acentuado la estructura hubiera sido una cosa mucho más característica de esa corriente, ¿no? Y aquí, en estos arquitectos suizos, podemos detectar algunas influencias centrales, como por ejemplo, ellos, por supuesto, en la última etapa formativa, tienen como maestro Aldo Rossi, a quien vemos aquí, y por supuesto, la tradición alemana de las ideas de Semper, ¿no? Muy fuertes en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza en Suiza, con la idea de la preeminencia de la piel o el revestimiento, contrario tal vez a las ideas de
Schinkel o de Viollet-le-Duc, donde lo central era la estructura, y a partir de ahí se concebía, digamos, los procesos constructivos para Viollet-le-Duc eran los que iban a producir transformaciones en el campo de la arquitectura. En cambio, Semper pensaba más en la piel, en las pieles que recubren los edificios. Y otra influencia importante para estos arquitectos son personajes del campo artístico, como Joseph Beuys, fundamentalmente, un artista muy conocido en la década del 50 y del 60, con el cual ellos tienen una relación bastante fuerte, y algunos personajes como Remy Sogg, que es un arquitecto, un artista ya fallecido suizo, que convocan muchas veces para realizar sus edificios, o la referencia a Donald Judd, que es un escultor minimalista del cual vamos a hablar más adelante. Bueno, dentro de las obras emblemáticas o bastante conocidas de Herzog y de Meuron está estas bodegas Dominus, donde está esta aplicación de la idea esta de los gaviones que viene del campo de la ingeniería, para trabajar de una manera muy particular el revestimiento de esta bodega. La bodega Dominus, una bodega en California, decide convocar a estos arquitectos para dar prestigio, digamos, a su bodega, más del que ya tenía, y a través de esta construcción en piedra con gaviones, trabajan estas cuestiones fenomenológicas, Herzog y de Meuron, trabajando con distintas formas de granulometría, digamos, las piedras más próximas en la parte inferior y se van separando más hacia la parte superior y van generando interiores iluminados de diferente manera de acuerdo a los usos que tiene esta bodega, ¿no? Por supuesto, aquí hay una acentuación nuevamente en el tema de lo exterior, de la piel, y no tanto en la tectónica o en la estructura. Y acá vemos una imagen de la bodega y hay un detalle de los gaviones, ¿no? Y de cómo experimentan con estas formas constructivas. Otro arquitecto que trabaja identificado con esta corriente es Stephen Hall, arquitecto norteamericano de la costa oeste de Estados Unidos, originariamente de Seattle. Y él hace referencia, por ejemplo, se inspira concretamente, ¿no?, en este tipo de arquitectura japonesa, los jardines secos japoneses. Esto es Ryoanji, en Kioto, ¿no? Estos jardines hechos con piedras blancas que son rastrilladas permanentemente y reacomodadas, y con esta idea de mínimos elementos, ¿no?, que me permiten generar estas arquitecturas también ligadas con la filosofía Zen, de la cual, bueno, dice inspirarse centralmente Stephen Hall, ¿no? Y por supuesto en el tema del manejo de la luz, acá lo vemos con, bueno, la obra del Instituto Salk de Cannes, el Pantheon en Roma, y algunas obras abajo de Stephen Hall. Justamente un comentario que hace Stephen Hall es que él va a Roma para estudiar varios años y vive cerca del Panteón, y todos los días su recorrido a diario pasaba por el Panteón y disfrutaba de las distintas sensaciones que provoca ese espacio iluminado de esa manera tan particular de acuerdo a los distintos momentos del día y a las situaciones climáticas. Y alguna de las obras relevantes de Stephen Hall es por ejemplo, la ampliación del Instituto Cranbrook en Michigan, una obra que también en la cual había intervenido Eliel Saarinen, este arquitecto finlandés que su padre se radica en Estados Unidos, su padre y después el hijo. Y aquí desarrolla, bueno, este en realidad es un museo de la ciencia, o es un lugar interactivo donde sobre todo desarrolla un patio donde hay distintos tratamientos del agua, de la luz y distintas experiencias que va teniendo uno con el sonido inclusive, y que tiene mucho que ver justamente con la idea de que es un museo interactivo de ciencias.
Otro edificio bastante conocido es la Capilla de San Ignacio, con esta particular tratamiento de la luz. Es un edificio hecho con elementos prefabricados, que son estas placas de color ocre que vemos, con estos elementos que son los elementos de agarre para, ¿no?, para poder manipular o montar las placas, y que después quedan como adorno, ¿no?, en el edificio. Y esto está un poco resumido en estos gráficos. Acostumbra Stephen Hall a, bueno, a desarrollar acuarelas, ¿no?, para materializar sus ideas o llevar adelante sus ideas. Y justamente él también lo menciona como un diagrama, esto que es lo que después voy a desarrollar más adelante. Entonces también estaría ligado a la idea de arquitectura de diagrama. Y es una forma de trabajar que, según Stephen Hall, le permite mostrar claramente sus ideas. Inclusive también le sirven para poder dialogar con los comitentes. Inclusive hay un comentario que hace que bueno, pretendían, aquí esto está concebido como una serie de botellas de luz, eh, y pretendían los comitentes sacar alguna de ellas, y justamente, bueno, este dibujo, este gráfico le permitió convencerlos de la importancia de construir todas estas botellas de luz. Entonces, según lo que el mismo Stephen Hall manifiesta, le sirven para concebir el proyecto por un lado, pero también para llevar adelante la obra. Este es otro edificio de Stephen Hall en Finlandia, en Helsinki, el Museo de Arte Contemporáneo, que está ubicado en un lugar particular de Helsinki, donde próxima a este edificio hay una obra de Alvar Aalto y otra obra de Eliel Saarinen, que es creo que es la terminal de trenes de Helsinki. Y Stephen Hall lo plantea, aquí vemos en esta planta, el edificio Stephen Hall por un lado, en la parte superior el edificio de Alvar Aalto, y por aquí la terminal, creo que es la terminal de ómnibus de Eliel Saarinen, si no me estoy confundiendo con el Parlamento, que es este otro edificio, que es otro edificio significativo. Y bueno, la ubicación del edificio es determinante para la forma del proyecto, porque pretende, digamos, establecer un diálogo con estos edificios que señalaba. Inclusive esta entrada de agua se prolonga casi hasta llegar a, bueno, toca el edificio concretamente. Es una cosa que se hace para el edificio, para acompañar, digamos, la idea que tenía Stephen Hall del edificio. Entonces está muy ligada a la ubicación del edificio en ese contexto, en ese lugar, y es lo que determina un poco esta idea de estas formas, dos formas que se contrastan y generan un espacio central, un hall, y que, según la mirada de Stephen Hall, bueno, lo ubica concretamente en ese sitio y en ese lugar, con la idea tal vez de Genius Loci, ¿no?, del pensar el lugar concretamente donde va a estar ubicada la obra como determinante. Bueno, de una serie de imágenes. Otra obra más reciente de Stephen Hall son esta residencia para estudiantes en Cambridge, en el MIT o MIT, donde desarrolla, bueno, esta forma prismática que se va calando, digamos, en distintos lugares. Estas son las imágenes, y esta idea de que, bueno, un ácido, un líquido ha penetrado el edificio y generado estas situaciones internas en el mismo. Aquí vemos también los diagramas, estos dibujos que permanentemente acompañan la obra, de la forma de pensar los proyectos de Stephen Hall. En realidad el tamaño de las libretas que utiliza es muy chiquito, creo que miden 12 por 18, es un tamaño más chico que A5, son libretas muy chiquitas. En algunos videos, justamente donde explica algunos proyectos, muestra esas libretas que son realmente artísticas, ¿no?,
dignas de museo. Seguramente algún museo las va a comprar y las va a tener. Y bueno, y también es importante señalar el aspecto teórico de Stephen Hall a través de sus publicaciones. Sobre todo se iniciaría con Cuestiones de Percepción, que es del año 94, que es un texto muy interesante, muy accesible y para los que tienen el tema fenomenología muy recomendable. Y después a lo largo de su trayectoria va publicando distintos textos como a partir del 89 en adelante, ¿no? Anchoring, que es anclajes, entrelazamientos y viviendas o casas, urbanismo y compresión. Algunos de estos libros fueron traducidos, por supuesto este de Cuestiones de Percepción y Entrelazamientos, el resto no están traducidos al castellano. ¿Por qué? Porque Stephen Hall tuvo una presencia importante, digamos, dentro del campo general de la arquitectura, tal vez en la década del 90, hacia el final del 2000. Después un poco desaparece de la escena. Siempre está presente, por supuesto, en los concursos internacionales y demás. Y sobre todo porque se acentuó mucho, no tanto en el momento de publicación, esta idea de fenomenología, no tanto en el 94, sino con posterioridad. Justamente es un librito que Gili ha publicado en su colección mínima o ha reimpreso muchas veces y es como un libro ya tradicional o clásico, digamos. Y también Stephen Hall ha pensado el tema de lo urbano, ¿no? Ya también desde años muy iniciales de su carrera, en el 89, ¿no? Esta forma de concebir la periferia, ¿no? En el caso de Phoenix, Arizona, pensando en unas barras que van a limitar el territorio con estas prácticamente megaestructuras. También una las puede ligar al constructivismo ruso y concretamente las va a ligar, las ligamos a obras posteriores que realiza Stephen Hall, como por ejemplo las viviendas en Fukuoka, en Japón, que es un conjunto de viviendas que promueve Arata Isozaki, y también hace parte de ese conjunto Arata Isozaki y convoca a distintos arquitectos. Estas son las viviendas que hace Stephen Hall. Aquí utiliza, él mismo menciona el tema de patios de agua, ¿no? que los toma de la tradición japonesa, y utiliza lo que él denomina el agua utilizada como lente fenoménica, ¿no? La idea de que el agua puede reflejar el ambiente. Y concretamente esa situación en estas viviendas son patios, estos patios entre los bloques de vivienda están ocupadas por superficies de agua de unos 10 centímetros, muy de poca altura, pero que permiten que esté incorporada el agua en la vivencia de estos habitantes, ¿no? Y otra cosa que señala Stephen Hall es que, bueno, él pretende romper con la monotonía del racionalismo de la década del 20 a través de elementos singulares que se van incorporando en estas tiras de vivienda, ¿no? Que lo vemos claramente con los elementos que están en rojo en esta maqueta. Y esto, por supuesto, lo lleva adelante en sucesivas obras, como por ejemplo en Beijing, ¿no? Este edificio que se llama Linked Hybrid, o híbridos entrelazados, donde también aplica un poco algunas ideas del Team 10, la calle en altura, tal vez reformulada en el sentido de que esta calle, eh, en una altura por supuesto monumental, está ligada a algunos usos, ¿no? Que va enhebrando, que son salas de cine, gimnasios, centros comerciales que están ligados a través de esa calle en altura. Esto sería entonces pensar una reformulación de las ideas del Team 10, ¿no? También, bueno, tiene una relación con cuestiones sustentables. Este edificio está, toda la parte de calefacción son pozos geotérmicos, 600 pozos geotérmicos que permiten producir calefacción. Aquí se ve la imagen, ¿no? de los pozos a 100 metros de profundidad y, bueno, por supuesto una tecnología muy particular y muy desarrollada para poder llevar adelante estas nociones sustentables, ¿no?
Este es otro bloque también similar en otra ciudad en China, también de Stephen Hall, y aquí vemos una obra más reciente, una residencia de huéspedes para artistas en Estados Unidos, donde sigue aplicando estas ideas fenomenológicas de Stephen Hall hasta la actualidad. Otro personaje que sobre todo Kenneth Frampton identifica con esta idea de fenomenología es Kengo Kuma, es un artista, es un arquitecto japonés que se caracteriza sobre todo por la utilización de un monomaterial en sus obras, en este caso el Museo de la Piedra, la utilización de piedra, por supuesto, en Tokio, o la utilización de madera en sus obras, ¿no? Este es un arquitecto que también ha recibido el premio Pritzker hace poco, recientemente, y que después lo voy a ligar hacia el final un poco con varios arquitectos japoneses que, partiendo de Toyo Ito, digamos, han adquirido relevancia en la actualidad, ¿no? En los últimos años. También, a modo anecdótico, señalaba acá una obra también del mismo arquitecto Kengo Kuma en su periodo posmoderno, donde hace este tipo de obras bastante llamativas y chocantes, ¿no?, para nuestros ojos actuales y contemporáneos, en pleno posmodernismo, ¿no? Digamos, trabajando con esta idea de los íconos y de este desenfado en la producción de la arquitectura. Y otro arquitecto que, por supuesto, se identifica con esta corriente es Peter Zumthor, suizo también, y también volvemos a la idea del trabajo de las pieles, en este caso es el vidrio, en este Museo de Arte en Austria, o estas sí también muy conocidas termas de Valls, sobre todo con el trabajo de la piedra, también similar a lo de Herzog y de Meuron, ¿no?, de la casa que veíamos, ese tipo de construcción vernácula, pero por supuesto aquí una idea mucho más abstracta, con el uso de la luz, del agua, la luz coloreada. Justamente, bueno, en su memoria descriptiva, Peter Zumthor escribe o señala, dice: montaña, piedra, agua, construir en piedra, construir con piedra, construir dentro de la montaña, construir fuera de la montaña. Nuestros intentos por dar a esta cadena de palabras una interpretación arquitectónica, por traducir en arquitectura sus significados y su sensualidad. Guiaron nuestro proyecto para el edificio y paso a paso le dieron forma. Ya desde el comienzo existió un sentimiento en favor de la naturaleza mística, de un mundo de piedra, dentro de la montaña, de la oscuridad y la luz, de la reflexión de la luz en el agua, de la difusión de la luz en el aire cargado de vapor, de los diferentes sonidos que produce el agua en entornos de piedra, de la piedra cálida y la piedra desnuda del ritual del baño. Bueno, esto caracteriza, por supuesto, cuáles son las preocupaciones de Peter Zumthor con las nociones de lo fenomenológico. Otra obra interesante desde el punto de vista de cómo desarrolla cuestiones patrimoniales es el Museo de Arte de Columba, en restos de una iglesia en Colonia, en Alemania, donde integra pedazos, digamos, protege toda una preexistencia de esta iglesia destruida o derruida, con una cáscara que le coloca por fuera y genera todo, a partir de ahí, toda la intervención edilicia, ¿no? Acá vemos cómo trabaja, ¿no?, las preexistencias patrimoniales, cómo incorpora estos elementos previamente existentes, también trabajando, ¿no?, con algunos artistas, como el caso de esta escultura de Richard Serra, una escultura minimalista, y cómo acá se ve en algunos detalles cómo trabaja la materialidad, ¿no?, de estos proyectos con el trabajo en piedra y en hierro, en acero, ¿no?, para estas puertas. Y bueno, y esta es una capilla que realizan más recientemente también en Alemania. Es una capilla para agricultores que se construye a partir de un
cofrado producido con piezas de troncos de árboles, que después van a que una vez que se termina la obra se queman, y va a producir la particularidad de este hormigón, ¿no? Por la acción del fuego nos va a producir esta textura, este tipo de textura y este manejo tan, tan particular de la luz. Por supuesto, Peter Sumter también está ligado a la producción de teoría. En este caso, este libro Atmósferas es uno de los textos más conocidos de Sumter. Y otros arquitectos que trabajan con estas nociones fenomenológicas son Diller y Scofidio, arquitectos norteamericanos, y aquí vemos un pabellón hecho para una exposición en Suiza, en el lago Neuchâtel, donde la idea es producir una arquitectura efímera, ¿no? Este vapor que se produce, esta arquitectura ya no existe más, por supuesto, fue desmontada, pero las personas que la visitaban podían percibir esta noción de estar dentro de una nube en determinados momentos a partir de rociadores que se colocaban en el lugar, ¿no? Y llegar a producir estas arquitecturas inmateriales, ¿no? Y otros artistas, en este caso, que trabajan con estas mismas nociones, este es un museo que hace James Turrell en Colomé, en Salta. Esto es una bodega cerca de Cachi, en Salta, que se puede visitar. Por supuesto, es un museo se llama el Museo de la Luz. Es un lugar muy recomendable para visitar. Hay que sacar turno para visitarlo, para ir, pero es muy interesante ver este lugar. Por supuesto, Colomé en realidad es un suizo. La bodega Colomé es anecdótico, pero es interesante. Es una de las bodegas más antiguas de Salta, ¿no? Que la compra alguien que va a producir vino, por supuesto, va a seguir produciendo vino, que es un personaje suizo, y convoca a este arquitecto James Turrell para hacer este Museo de la Luz, en este lugar, digamos, tan apartado como es Colomé. Y bueno, y dentro del campo de la teoría y de la historia, arquitectos y sí, historiadores como Juhani Pallasmaa es alguien que ha escrito mucho sobre el tema de la fenomenología de la arquitectura, identificando, digamos, la arquitectura con... Él habla de 7 sentidos. En realidad nunca entendí bien cuáles son los 7 sentidos, pero sí tengo claro que los sentidos son 5, y en todo caso él habla de una arquitectura muy ligada al cuerpo humano y al cuerpo humano sobre todo, que sería el 6º sentido, y no sabría entonces cuál sería el 7º en todo caso, pero bueno, eso habría que revisarlo. Y también, digamos, dentro de sus escritos, por supuesto, Los ojos de la piel creo que es que también coincide siempre es el primer escrito, como en el caso de Stephen Hall, La arquitectura de la percepción. Es el escrito más interesante o más determinante, y después prácticamente lo que él va publicando son como refritos o los mismos textos reelaborados, ¿no? Porque también de alguna manera esto se pone de moda y es parte de la industria editorial, ¿no? Y sí, en todo caso me parece Juhani Pallasmaa interesante cuando lo convocan, por ejemplo, la revista El Croquis. Es interesante porque todos los arquitectos que de alguna manera están ligados a estas nociones fenomenológicas, él hace algún escrito teórico que acompaña a esa publicación del Croquis, y ahí sí se pone interesante lo que plantea o lo que dice. El caso concreto, por ejemplo, es Miljan Radic, donde escribe un artículo justamente de Juhani Pallasmaa. Y remontándonos un poco hacia atrás, otros historiadores y arquitectos que han escrito, que han desarrollado estos temas, por ejemplo, son Rasmussen, que es un arquitecto historiador danés, que escribe este libro, La experiencia de la arquitectura, que es del año, en realidad, publicado en el 59, pero
de clases que imparte en 1928. O sea, aquí es interesante ver un poco la fecha en que están producidas estas ideas, ¿no? Para entender que no son ideas solamente contemporáneas, sino que tienen sus antecedentes. O la obra de Richard Neutra, por supuesto en la costa oeste de Estados Unidos, y algunos libros sí, importantes de Neutra como Realismo Biológico, que fue influyente en su momento, en la década del 50 en particular. Y si pensamos en cuestiones más actuales, en el campo de la ciencia, la neuroestética, que es la unión de la ciencia del cerebro o la neurociencia con las artes visuales, es una cosa que se está desarrollando mucho en la actualidad. Y aquí hay algunos personajes que escriben sobre estos temas. Y bueno, también en el medio se ve esta publicación Arquitectura y Neurociencia, donde justamente los que escriben son Palasma, Malgrave y Michael Arbib, que en realidad no sé quién es, pero estos otros dos son personajes ligados, por supuesto, a la arquitectura y a la teoría de la arquitectura en particular. Así que esta es una preocupación también contemporánea de los teóricos, historiadores y arquitectos. Y después, dentro de la obra artística, podemos mencionar la obra de Eliasson, este artista, que trabaja también con la idea de la posibilidad de crear una obra colectiva, ¿no? Porque en general trabaja con un grupo de ingenieros, científicos, diseñadores gráficos para producir sus obras, y pone en cuestión sobre todo la idea del autor, digamos, de la autoría de la obra, que por supuesto eso viene de la idea, viene del arte conceptual, ¿no? De que ya no, el autor pasa a ser secundario, digamos, y uno puede transmitir una obra a partir de una idea, digamos, ¿no? De un concepto. Y otra corriente presente en la contemporaneidad que se originaría, digamos, un poco en la década del 50, es el minimalismo. Podríamos ubicar su origen en el campo de la escultura y en el campo de la pintura, justamente en conjunto con el arte pop, ¿no? Y cuestionando sobre todo cuestiones como el expresionismo abstracto, ¿no? Que eran corrientes vigentes en ese momento. Y por supuesto podemos encontrar antecedentes de esto también en el campo de la arquitectura, especialmente en la obra de Mies van der Rohe, ¿no? Y aquí aparece también, a la derecha vemos una exposición del año 95, Luz y Construcción, en el MoMA, que también permanentemente el MoMA con sus exposiciones va acompañando o reforzando esta idea de determinadas corrientes que se van consolidando en el campo de la arquitectura, ¿no? Y por supuesto, acá menciono a Roland Barthes, la idea del grado cero de la escritura y pensar, trasladar esto al campo de la arquitectura, o algunos escritos sobre cultura tectónica de Frampton del año 95. Bueno, acá señalo algunas de las características del minimalismo, como el uso riguroso y ascético de los materiales, la recreación de espacios directos y puros, pensar la independencia del objeto, las superficies son tratadas de manera homogénea y a través del monocromo, del único color único, la idea de una construcción atectónica, donde lo técnico, lo tectónico no está expresado. Se rechaza el concepto de composición y de expresión, ¿no? La búsqueda de pura externalidad, el grado cero de la significación estética, también se la puede llamar o caracterizar como arquitectura del límite. Un objetivo del minimalismo sería conseguir la máxima emoción estética y el máximo impacto intelectual con el mínimo de medios. Y Donald Judd, ya lo había mencionado, un escultor y pintor norteamericano que también de alguna manera da origen a esta idea del minimalismo, tenía esta expresión: nada de alusiones, nada de ilusiones. Y aquí vemos algunas obras representativas de esta corriente escultórica, ¿no? Como son estas obras de Tony Smith, que trabaja con estos objetos puros, donde está el objeto sin ninguna
una referencia externa, que después esto también nos lleva a pensar lo que se llama el campo expandido de la arquitectura, digamos, el campo expandido de la escultura, eh, pensando por ejemplo, en Richard Serra y en las esculturas de carácter monumental que producen estos artistas, ¿no? Donde empiezan a difuminarse los límites entre escultura y arquitectura. Y también el trabajo de algunos artistas con, por supuesto, el uso de color o el uso de la luz, ¿no? Como el caso de Richard Serra, el caso de Donald Judd o el caso de Sol LeWitt. Aquí en la parte superior a la izquierda vemos una exposición de Sol LeWitt en Proa, en el Museo Proa en Buenos Aires, donde justamente las instrucciones para montar es interesante la idea acá de la arquitectura del arte conceptual, porque las instrucciones para el montaje de esta exposición él las pasó en su momento por fax, digamos, en el momento que se montó esta exposición, donde directamente describe cómo es la obra, digamos, bueno, se toma una pared que debe ser pintada con determinados colores, que los colores los caracteriza a partir de la rigurosidad que tienen los alemanes en la clasificación de los colores. Entonces ahí se le asigna un número directamente y él establece cuál es la superficie que se debe pintar. O sea, esta obra puede ser realizada en cualquier contexto, digamos, en distintos lugares. Por supuesto, en todo caso, elige para cada exposición determinadas superficies o determinados espacios, ambientes, ¿no? Pero no necesita de la materialidad de la obra, sino que puede ser transmitida a través de un concepto. O la idea, en este caso de Donald Judd, la idea de la repetición infinita de un mismo elemento, ¿no? También aplicado al campo del mobiliario en una serie de sillas como las que vemos en estas imágenes. Y por supuesto esta idea de esta instalación que hace en Texas, en donde tenía Donald Judd su lugar de trabajo y su museo, digamos, actualmente es un museo que se puede visitar. Y aquí están estos enigmáticos cubos de hormigón, donde trabaja, digamos, la sensación que puede generar en la persona que recorre estos cubos, esta particularidad que presentan estos cubos. Y esto también, la idea de llevar al grado cero distintos aspectos, uno los puede ver también en otros campos, ¿no? Como el campo de la pintura, como mencionábamos, o en el campo de la música, ¿no? Acá en el campo de la pintura un antecedente puede ser la obra de Malevich, con esta pintura cuadrado negro sobre fondo blanco, que es del 1915, que pertenece al suprematismo, al constructivismo, o más concretamente al suprematismo. El suprematismo en el sentido de suprimir los colores o suprimir los objetos y llevar todo a un mínimo, como en este caso, ¿no? El cuadrado blanco sobre fondo negro, o una pintura más extrema todavía, como es blanco sobre blanco, que es también un poquito posterior a la anterior de 1915. Y en el caso de Estados Unidos, tenemos este pintor, este artista, Rauschenberg, que en el año 51 realiza esto que se llama lienzo blanco, ¿no? De llevar a un extremo el blanco sobre blanco, entonces lo único que queda es un lienzo blanco, ¿no? Esta idea de esta obra de Rauschenberg es la que inspira a John Cage, concretamente para hacer su obra que se llama 4 minutos 33, y que es en realidad una obra que se compone solamente de silencio, ¿no? Son, son 3 movimientos, lo que señala para su ejecución John Cage, y puede ser interpretada tanto en piano como por orquesta, ¿no? Si la escuchamos o no escuchamos, en todo caso, interpretada por un pianista, lo que hace es, bueno, levantar la tapa del piano, hacer silencio durante una parte de esos 4 minutos, cerrarla y así sucesivamente hasta realizar los 3 movimientos. Entonces acá la idea es justamente la desaparición de la noción de música y la incorporación del silencio, ¿no? O sea, del silencio o en todo caso de los ruidos ambientales que se producen en el momento en que se va a ejecutar la obra, ¿no?
Y por supuesto esto es llevar a un límite, ¿no? La posibilidad del arte, ¿no? Como Duchamp, en todo caso con su Migitorio, había puesto en cuestión la idea de arte o la idea de qué se puede exhibir en un museo, digamos. Acá lo que lleva a un límite John Cage es cuáles son los límites del arte, de la música concretamente en este caso. Y en el campo de la arquitectura, un arquitecto que se identifica con esta noción de minimalismo es John Pawson, y aquí a la derecha vemos un texto sí, muy determinante también en esta corriente que es Minimum, que también es del año 96, y acá es interesante, yo lo relaciono con el texto de Palasma o el texto de Stephen Hall, que también coinciden en la fecha, ¿no? En la mitad de la década del 90, que son textos muy influyentes y muy determinantes en su momento y que después se transforman prácticamente en un producto de mercado, ¿no? en lo sucesivo, ¿no? Y algunas obras de Pawson, bueno, es esta ampliación de un monasterio en la República Checa, donde también hay un trabajo con una obra patrimonial a la cual le incorpora un nuevo edificio con el cual cierra un patio, ¿no? Esta L, que es el edificio preexistente, lo cierra con otra L para conformar un patio. Y estas son las imágenes internas, algunas de las imágenes internas, y la forma en que se integra la arquitectura, por supuesto en términos más vanguardistas o modernos o minimalistas, a la arquitectura preexistente. Esta es una casa que realiza en Suecia, donde retoma la noción de patio, la utilización de techo inclinado, y esto tiene que ver también, creo que no lo mencioné, ¿no? En el caso de Herzog y de Meuron, que también lo toman de Aldo Rossi, ¿no? La idea de volver a las formas tradicionales, tanto a la arquitectura vernácula como a todo lo que implica la tradición vernácula y las arquitecturas de tipo tradicional, y por lo tanto recuperar la idea del techo inclinado, por ejemplo, que era una cosa que supuestamente había suprimido por el techo plano la arquitectura moderna, ¿no? Este arquitecto también trabaja en otras intervenciones como esta instalación que hace en una obra en la Catedral de San Pablo de Johnson, creo que es, si no me equivoco, eh, donde realizan este vidrio cóncavo que refleja la cúpula que está ubicada acá se ve en el corte en la parte inferior, que simplemente es una obra de arte, digamos, una instalación. No, perdón, esta obra de la Catedral de San Pablo es la Catedral de Rennes, ¿no? De Christopher Wren, no de Johnson. Y también trabajan con el diseño de objetos, como estos utensilios que vemos aquí, para Alessi, como casi todos los arquitectos, como Frank Gehry, como Aldo Rossi, todos los arquitectos de renombre terminan diseñando objetos domésticos como sillas, o en este caso utensilios, ¿no? Otros arquitectos que trabajan en esta misma línea son los arquitectos suizos Guion y Gouillet, Guion y Gouillet, que es esta pareja de arquitectos. En este caso vemos un museo Kirchner, que es un arquitecto expresionista, pintor expresionista alemán, para el cual construyen este edificio. Pero acá, en todo caso, es interesante ver cómo algún crítico lo ha calificado como minimalismo multicolor, con la idea de que acá se está incorporando una variante que es abandonar no lo monocromático y empezar a trabajar con la idea del color, que uno lo puede ver en estas casas, viviendas residenciales que desarrollan estos arquitectos. Acá hay una intervención en una obra patrimonial de un museo arqueológico. Este es un lugar donde se desarrolló una batalla, creo que fue en el año 100, en este lugar en Alemania, y es un museo de sitio desarrollado a partir del uso de acero corten. Y también dentro de esta noción de minimalismo podemos ubicar algunas obras como esta de Moneo. Moneo, por supuesto, tiene una obra muy variada, muy ecléctica, pero en el caso del Cursal de San Sebastián está muy ligado a la idea de la utilización de un solo material, el vidrio, y a esta idea de las rocas varadas que
arquitectónica a este edificio en San Sebastián. También está reflejado en este edificio de Dominique Perrault, que es la Biblioteca de Francia, la Biblioteca Nacional, con esta idea de mínimos elementos, que son estos libros, ¿no?, que se ven en la parte superior, que acompañan un basamento, ¿no?, que retoman la idea de la ciudad existente y al cual le superponen los bloques modernos, un poco similar a la idea de Vladimiro Acosta del City Block, ¿no?, de seguir por un lado la manzana tradicional y de por otro lado incorporarle edificios modernos en la parte superior. Bien, y acá, terminando el tema minimalismo, simplemente señalo algunos textos importantes, me parece, para revisar esta noción de arquitectura minimalista. Y ya para finalizar, la arquitectura diagramática, acá la inicio con con una frase de Stan Allen que dice: el mundo es cada vez más diagramático, organizado por valores abstractos e impregnado de imágenes desconectadas de cualquier referencia estable. Esta imagen es un informe que hacen un dibujo, ¿no?, que hacen arquitectos para un informe sobre vivienda, y lo designan como un diagrama de relaciones entre ámbitos de una vivienda básica. Y por supuesto acá en el tema diagramático, la definición de esta noción es bastante compleja. Yo partía de retomar algunas cosas que había mencionado Fernando Aliata cuando habló de estrategias proyectuales. Él mencionó justamente los diagramas en relación, por ejemplo, a la obra de Cedric Price, a las Potter y Singbeck o las universidades ambulantes, donde relacionó diagrama con esa obra. En definitiva, es el posicionamiento de distintos sectores del territorio donde yo voy a desarrollar esta universidad ambulante, y eso me daría una noción de diagrama. O el caso de la obra de Van Berkel, la casa Moebius, donde hay una aplicación de la famosa cinta de Moebius, y el diagrama justamente sería esa síntesis que se produce a partir de ese concepto, ¿no? Pero esta noción de diagrama tiene como otras aristas, ¿no? Yo la quería relacionar o señalar a partir de la obra de estos arquitectos españoles, Masilla y Tuñón, por supuesto ya desaparecido, que muere hace poco relativamente de cáncer. Y esta es la presentación que hacían en su momento de su obra estos arquitectos, presentando la obra como una serie, ¿no? Y como algo que se puede pensar en el tiempo como aproximaciones sucesivas siempre a una misma reflexión, o una serie tipológica que me permite reflexionar sobre determinado tema, ¿no? Y concretamente lo que hacen es trabajar con elementos geométricos. Lo que sí mencionan es que trabajan fundamentalmente en 3 dimensiones, y ellos mismos hacen alusión a una continuidad con la arquitectura de sistemas, y menciona justamente la obra de, justamente, por ejemplo, el caso de la Habitat 67 de Moshe Safdie, o alguna obra de Hermann Herberger, el arquitecto holandés. Pero ellos dicen que en estas arquitecturas estaban trabajando prácticamente con el cubo, ¿no? El cubo renacentista que se repetía indefinidamente, y ellos pretenden trabajar con otro tipo de geometrías, un poco más flexibles, y una noción que desarrollan es que parten de una forma estereométrica que debe ser modificada y no de una grilla que debe ser rellenada, ¿no? Y eso es lo que nos permitiría diferenciar un poco arquitectura de sistemas o map building, ¿no?, más concretamente, de este tipo de nociones, ¿no? Como veíamos recién, es un un concurso que ganan, un museo en Toledo, donde ellos esta forma básica geométrica la toman supuestamente del contexto de la ciudad medieval preexistente y la recrean,
y este tipo de conexiones que van generando a partir de esa célula nos permite desarrollar la arquitectura. También aquí vemos un poco de cómo derivan, ¿no?, de pedazos de la ciudad existente medieval, van a derivar estos elementos que paulatinamente se van a ir transformando hasta llegar a conformar la arquitectura que plantean ellos. Eh, Aquí vemos lo mismo, y también el uso del color. Y también es interesante esta noción de asimilar este tipo de arquitectura con el dibujo que puede generar una bandada de pájaros, que si uno la ve es una cosa que tiene cierta homogeneidad, pero que se va transformando constantemente, ¿no?, a partir de ciertos patrones, ¿no?, y ciertas lógicas. Pretenden aplicar esos conceptos en sus arquitecturas. Este caso es un museo en León, donde hay un cruce entre dos formas, un rectángulo y un rombo, que me va a generar este tipo de formas. Y la generación, por supuesto, de un espacio público que se ve acentuado por el uso del color. Y el uso del color está derivado justamente de un análisis de los vitrós de la Catedral de León, y a partir del pixelado que producen en ese vitro, ellos van a generar o van a derivar, digamos, los colores que van a utilizar en los cristales que van a colocar en el museo. Aquí vemos otra obra de estos arquitectos, un centro para el medio ambiente, un edificio para cuestiones medioambientales en la ciudad de Soria, en España. O el caso de un auditorio en la ciudad de León, donde vemos toda la variabilidad que producen en el frente a partir del uso de prácticamente un mismo elemento, que es una ventana con cierta profundidad, de tamaño rectangular, que nunca se repite exactamente igual. Estos arquitectos también trabajaron mucho en el campo de la teoría, con esta publicación que se llama Circo, que era un boletín, digamos, similar a lo que hacían Archigram en su momento, a partir de una cooperativa que ellos llamaban Cooperativa de Pensamiento, donde editaban estos boletines con artículos teóricos que también fueron muy influyentes, sobre todo en la etapa de España, donde se realiza, es una cosa que señala Frampton, ¿no? España es uno de los países que en la década del 90 realiza, sobre todo, digamos, después de la caída de Franco en adelante, ¿no?, con la recuperación de la democracia, todo ese periodo para España fue muy productivo en el campo de los concursos y de la producción de arquitectura, de la enseñanza de la arquitectura también, ¿no? Y estos arquitectos que trabajaron también con Rafael Moneo, digamos, Rafael Moneo se puede señalar como un poco el padre de todos estos arquitectos y el inspirador de alguna manera. Pero bueno, aprovecharon o trabajaron particularmente en ese periodo de España donde se produce mucha arquitectura, sobre todo arquitectura institucional. Y sobre todo muy importante en el campo de la reflexión arquitectónica también, ¿no?, en el campo de la teoría y en el campo de la enseñanza de la arquitectura. Y uno puede ver también algunos antecedentes, por ejemplo, en la obra de Kahn, por estos baños en Trenton, en Nueva Jersey, con esta idea de repetición de elementos, ¿no?, a partir de estos techitos que se van repitiendo. También algunas obras de Moneo, como este Museo de Estocolmo. Y saltamos aquí a los arquitectos japoneses, que también se identifican con esta arquitectura diagramática. Y aquí, como había señalado anteriormente, el iniciador o un poco el mentor de todo esto es Toyo Ito, y de ahí se desprenden una serie de arquitectos como Kenzo Kuma, que ya había mencionado, y sobre todo el grupo Sana, con Nishizawa y Sejima, y Sou Fujimoto, más recientemente Ishigami, Go Hasegawa, que son todos arquitectos que están trabajando un poco en esta misma línea, sobre todo iniciada por Toyo Ito y continuada por el grupo Sana. Y este grupo Sana, que por supuesto desarrolla por un lado una obra independiente
Sejima de Nishizawa, y por otro lado una obra en conjunto. Desarrollan estas obras que son viviendas individuales en Tokio, ¿no? Con el trabajo en lotes muy estrechos y con esta particularidad de desarmar el programa en una serie de volúmenes que se van interconectando. En la parte superior, arriba a la derecha, podemos ver el diagrama, digamos, en términos de lo que plantea Nishizawa, de cuál sería la concepción, ¿no? A partir de un esquema o de un diagrama. Esto bueno, aquí podemos ver algunos de los interiores. Lo aplica, digamos, en sucesivas obras, como esta otra, es una vivienda que está dividida en, creo que son 11 volúmenes. Justamente el diagrama o el dibujito este que aparece acá en el medio es la idea de, bueno, o tengo todos esos elementos juntos en una vivienda, en un solo elemento, o lo desarmo y genero esta situación de tener distintas posibilidades de vivienda, ¿no? en cada uno de estos elementos. En la actualidad creo que el propietario vive en alguno de estos lugares y alquila el resto, o bien puede ir viviendo en sucesivos lugares de acuerdo al momento del año. Esta es una imagen externa de este conjunto, y este proyecto de calle y jardín que no está realizado es un jardín en vertical, ¿no? Llevando un poco al extremo esta idea del diagrama y de la posibilidad de desarmar la vivienda. Y por otro lado, Sejima inicia su trayectoria a través de la construcción de esta residencia para mujeres solteras. Esta es una empresa que decide hacer viviendas para sus empleadas que van a tener su primer trabajo en Tokio, y construye esta residencia. Y Sejima, bueno, hace este proyecto de elementos que se van repitiendo y empieza ya a trabajar con elementos que después van a estar presentes en toda su obra, ¿no? Esta también es una de sus primeras obras, son un grupo de departamentos. Este es un grupo de viviendas que promueve Arata Isozaki y que tiene la particularidad de que le encarga a distintas. Y Sejima, en una de sus primeras obras, justamente desarrolla estas residencias o estos bloques de vivienda, ¿no? Y también, como muy característico de este grupo, ¿no? Saná, tenemos esta escuela, este famoso centro Rolex, que es la Escuela Politécnica de Lausana, o Lausanne en Suiza, de Saná, que está ubicado frente al lago Lehmann, en el mismo lago que también tiene en sus orillas la obra de Le Corbusier, la casa de fin de semana para sus padres. Y aquí, bueno, por supuesto hay una analogía con el contexto, con el paisaje de los Alpes, y esta construcción tan particular de dos placas de hormigón, ¿no? Que se van curvando o que se van adaptando a distintas situaciones en el terreno. La posibilidad de ingresar al edificio por debajo, ¿no? Por esta parte, por este punto se ingresa al edificio y a partir del centro se puede ingresar por lo menos a lo que sería, lo que se considera el ingreso principal del edificio, que es una de las características, digamos, por supuesto, sería una planta baja prácticamente libre y la posibilidad de ingresar por esa planta baja libre, ¿no? Acá hay algunas fotos de la construcción esta tan particular en el contexto suizo, con esta tecnología que permite el desarrollo en Suiza. Aquí vemos algunas maquetas del desarrollo del trabajo. Por supuesto, una cosa que mencionan el grupo Saná es que trabajan permanentemente con maquetas. Un primer paso para el proyecto sería tratar de ver la mayor cantidad de alternativas posibles que se pueden plantear y después seleccionar algunas y llevarlas a maquetas, inclusive maquetas de una escala muy grande, y seguir trabajando a partir de ese trabajo con maquetas y conceptos. Acá vemos las plantas, donde, bueno, prácticamente la referencia
que uno puede encontrar más directa es el tema de pensar en un... Pasa con si uno arroja aceite a una superficie donde también hay agua y que queda como resultado, que son estas burbujas que se ven acá. Y acá, digamos, no hay una idea de composición o de jerarquías o de, digamos, supuestamente de las ideas tradicionales de la arquitectura moderna. Y hay un replanteo, por lo tanto, de estas nociones, que también se puede ver en este Museo de Arte Contemporáneo, donde el programa está seccionado en partes. El diagrama acá está compuesto a partir de los distintos elementos del programa que se van reagrupando de distintas maneras. Aquí la noción de circulación está puesta en cuestión, digamos, no hay una jerarquía de circulaciones, todo lo contrario, y, bueno, y la convivencia entre todos estos elementos, que por supuesto no es aleatoria, sino que después de justamente lo que se ve acá arriba a la izquierda, son todas las pruebas que hacen previas hasta llegar a la resolución final, digamos, no es cualquier cosa, sino que es una cosa muy trabajada y muy meditada, ¿no? Y aquí vemos una obra de Nishizawa, digamos, donde trabaja con una placa de hormigón curvada, ¿no?, para este museo de arte, y con la entrada de la luz tan particular en la parte superior. Y también estos arquitectos trabajan en el tema mobiliario y utensilios domésticos, con el caso este de, bueno, la silla esta Rabbit, o conejo, ¿no?, de Sejima, o las teteras estas, el grupo este de elementos, de utensilios domésticos, el juego del té concretamente producido para Lesi, en este caso por los dos, por el grupo Sanano, donde la analogía es un frutero, digamos, una serie de elementos naturales que son recreados para producir este juego del té. Sejima, por supuesto, es una arquitecta muy ligada al mundo de la moda también, que recibió el premio Pritzker, que fue la encargada de organizar una de las muestras en Venecia, una de las bienales en Venecia, y que ocupa, digamos, un puesto importante, digamos, en la consideración de los arquitectos a nivel internacional. Otro arquitecto que trabaja estas nociones es Sou Fujimoto. Este es el caso de una biblioteca en Tokio que desarrolla a partir de este concepto de la repetición de prácticamente un mismo elemento, estas estanterías que conforman toda su arquitectura, y que genera esta idea de un laberinto, ¿no?, al cual, que es un poco la idea del diagrama o la idea base principal del edificio. Y aquí, este es el mandala, según Sou Fujimoto, son estos iconos o estos diagramas o estos elementos que, desde el punto de vista icónico, me permite identificar estas arquitecturas, ¿no? Por supuesto, aquí vemos mezcladas con sus obras, ¿no?, algunas cosas, el Coliseo de Roma, la Catedral de Chartres, y bueno, y obras muy, muy conocidas de la historia de la arquitectura, ¿no?, que están mezcladas con sus propias obras. Y Go Hasegawa es otro arquitecto, también contemporáneo de estos otros mencionados anteriormente. Acá hay una vivienda mínima, digamos, desarrollada también en un contexto como el de Tokio, con poca superficie, y también con el tema de replantear mucho el hábitat doméstico, ¿no?, con situaciones muy particulares, como pueden ser las escaleras muy empinadas, que también las veíamos recién en Nishizawa, el uso de dobles alturas o el uso de dobles alturas también con estos elementos que se van separando y van generando una relación distinta entre la parte de la planta baja y la planta superior. Y sobre todo, hay un replanteo muy concreto de las formas de habitar de la tradición japonesa, ¿no? Justamente en la revista Croquis, dedicada a este arquitecto, hay un escrito de él sobre el análisis de la tradición japonesa que es muy interesante, y uno ahí encuentra entonces una relación muy directa con su arquitectura actual, ¿no?, a partir de ese estudio de una tradición.
Y otros arquitectos que también se identifican o que trabajan con estas concepciones son este grupo español, RCR, que, que trabajan en Olot, en una localidad al norte de Barcelona, próxima a los Pirineos, a Francia. Que bueno, aquí vemos algunas de sus arquitecturas, donde trabajan fundamentalmente el vidrio, el acero, y también hacen alusión a los diagramas, ¿no? Que para ellos los diagramas son estos dibujos en acuarelas que sintetizan la obra, un poco en la misma lógica que Stephen Hall, que en sus acuarelas utiliza también, ¿no? Utiliza sus dibujos en acuarela para generar estas ideas, ¿no? Y también tiene muchos trabajos en relación a obras de patrimonio, como esta que vemos aquí, que es un centro de arte. Y aquí, bueno, para terminar la parte esta de arquitectura diagramática, también una pequeña bibliografía con algunos textos que yo entiendo que hay que revisar fundamentalmente para profundizar en estas temáticas. Y para terminar, simplemente acá ponía un escrito de Rafael Moneo, de una charla que dio en un círculo de Bellas Artes en Madrid, y donde él critica de alguna manera el uso que hace la arquitectura de cuestiones externas a la misma. Concretamente en este pequeño escrito está criticando a la arquitectura de Peter Eisenman, con el cual él tiene un diálogo muy interesante y una discusión, donde, bueno, en definitiva lo que Rafael Moneo defiende es la posibilidad de que la arquitectura busque las herramientas dentro de la propia tradición o la propia disciplina de la arquitectura y no recurra a nociones externas, ¿no? Y entonces, en relación a esto, a mí me parecía interesante señalar este concepto de Jorge Silvetti, que es del texto de Las musas no se divierten, donde dice, o él afirma que lo específico de los arquitectos es producir forma que esté determinada por fuerzas culturales, sociales, económicas, ideológicas, técnicas y metodológicas que convergen. Digamos, esta es la idea de, bueno, el arquitecto vuelve a la noción de forma y vuelve a sus cuestiones disciplinares específicas, ¿no? Y también me parecía interesante señalar o poner algunos conceptos como el de realismo sin precedentes, del compañero justamente de Silvetti, Rodolfo Machado, o de una noción que planteaba Tony Díaz, el arquitecto argentino ya desaparecido, que hablaba de realismo crítico, y jugando un poco con estas palabras de regionalismo crítico, Jean-Louis Cohen plantea en la actualidad la idea de pensar un internacionalismo crítico, no ya un regionalismo crítico, sino un internacionalismo crítico. Bien, y con esto termino esta parte. La semana que viene continuaremos con otros dos aspectos de lo contemporáneo. Y bueno, me interesaría o veríamos si les parece algún comentario que quieran hacer o alguna pregunta.